En este video vamos a estar trabajando sobre una Izuka CL250 2020. Esta motocicleta está prácticamente nueva, tiene 500 kilómetros y nos hizo una falla peculiar en cuestión de que comenta el cliente de ir jalando la motocicleta, se le empezaba a jalonear y se la apagaba. Entonces se tenía que esperar unos minutos y volvía a arrancar la motocicleta y ya podía andar normalmente. Revisamos obviamente chispa primero, revisamos que el carburador tuviera gas. Obviamente como nos la troja andando, pues sí traía gasolina al carburador. Entonces ya cuando estuvimos inspeccionando el tanque nos dimos cuenta que no trae el respiradero que normalmente traen todos los tanques, que es una manguerita por debajo del tanque que hace que haya fluidez, vaya, o haya aire y no se quede hermético el tanque. Entonces aquí el problema es el tapón de gasolina. Como queda sellado herméticamente el tanque, sí te baja combustible porque trae una caniquita, pero de repente como que se aísla o se sella y te deja bajar gasolina al carburador y ahí es donde ya tienes el problema. Se empieza a jalonear, se la apaga y tienes que esperar a que otra vez baje el combustible y vuelvas a prenderlo. Entonces es una solución sencilla, se podría decir. Nada más el chiste era encontrar la falla, que ni te imaginas que sea el tapón, ¿verdad? Porque se supone que vienen diseñadas ya para evitar estas fallas. Este tapón trae una caniquita. Aquí cuando lo estamos quitando también vemos en el hule que se ve aquí trae un orificio. Está algo pequeñito, entonces lo que vamos a hacer para que tenga más fluidez de respiradero, vamos a abrir ese orificio y le vamos a quitar la canica. Entonces vamos a quitarle la canica, la vamos a desechar y en el circulito de un lado también lo vamos a perforar como para que haga un puentecito y tenga más respiradero. Como se nota, el puntito ahí donde atrapa la canica es muy pequeñito, entonces no le da mucha chance de respirar al tanque y pues hay que quitarla, ¿verdad? Entonces nada más necesitamos un taladro, una broca pequeñita, nada más hacer el orificio lo suficientemente grande para que salga la canica. No recuerdo la medida que utilizamos en la broca, pero no es muy grande. De aquí utilizamos una puntita, algo que nos ayuda a empujar la canica hacia el otro lado, porque estamos viendo que es más fácil pegarla hacia abajo, que quite el taponcito de bronce que trae y te tumbe la canica. Pero para eso necesitamos hacer el orificio un poquito más grande para que le entrara aquí el remache que estamos utilizando. O pueden utilizar un clavo o algo que tengan ahí a la mano. Y ahí ya tiene que salir la canica. Y ya como vemos, hay que hacerle el orificio a un lado para que tenga más respiración. Entonces le vamos a hacer el orificio también del lado izquierdo. Y igual utilizamos la broca, en este utilizamos la misma broca con la que perforamos para poder meter el remache. Si tienen un taladro que no trae velocidad, pues nada más hacerlo con cuidado para que no vayan a romper la pieza, porque como es plástico luego son frágiles estas piezas. Si ven en la liga se alcanza a ver cómo se presiona donde van los dos circulitos. Eso lo vamos a abrir en su, digamos que área circular, aunque no es circular, es más bien como ovalada, o rectangular. Y ahí nada más con un cúter o con unas tijeras, incluso si tienen un corta uñas, algo pequeño que no vayan a perforar más la liga, y pueden hacer el trabajo. Entonces nada más cuidado a la hora que estén haciendo el corte, que no se vayan a pasar, porque estas piezas luego no se venden sueltas, tienes que comprar todo el tapón. Ya ponemos
la liga, que parece una carita feliz. Entonces aquí ya vamos a tener más respiración del tapón en el tanque. Ponemos el plástico perforado con los dos orificios. Obviamente aquí ya tenemos más flujo de aire. Ponemos la goma que sella para que no te entre agua al tanque. Y de ahí ponemos su pieza. Lleva a un lado, así es que cuidado cuando lo estén quitando. De todas maneras no hay manera de ponerlo equivocado. Entonces ahí nada más le chequen que entre suave, sin presionarlo tanto, sin forzarlo. Y estos pijitas, recuerden no presionarlos muy fuerte, no apretarlos muy fuerte, porque van hacia al metal y te están agarrando el plástico. Entonces si los aprietan de más pueden dañar el plástico. Entonces estos en cuanto les lleguen un cuarto de vueltita más y ahí quedan apretados. No llevan mucho torque estos tornillos. Y pues es prácticamente todo lo que se tiene que hacer en dado caso que les dé esta falla a la motocicleta, y más si es nueva. Entonces es una solución sencilla que nos quita. Y ahí les ponemos cómo se escucha la motito ya encendida.